Glorificar a Dios y el crecimiento espiritual son dos cosas importantes que la palabra establece, unidas una con la otra. Si nosotros glorificamos a Dios, entenderemos realmente que el crecimiento espiritual en nuestras vidas será factible. Creceremos espiritualmente si estamos nosotros en este propósito de nuestras vidas, que es glorificar a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Pedro capítulo 3, verso 18, pasaje que habíamos compartido la semana pasada. Hoy vamos a hacer un repaso inicial de algunos puntos importantes que hemos compartido para entender este mensaje del apóstol Pedro. Dice así, verso 18 del capítulo 3 en 2 Pedro: más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien sea dada la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. En primera instancia nos dice que crezcamos en la gracia y en segunda nos dice que a través de esto es como nosotros damos gloria al Señor ahora. Amén. Dijimos que el crecimiento espiritual es básico en la vida del creyente, así como el crecimiento físico es básico y elemental en la vida de un niño. No podemos percibir, nosotros no podemos entender definitivamente. Si un niño no crece es que algo está mal, algo deficiente tiene ese niño. Sin embargo, es normal y es natural que los niños crezcan. Así también Dios espera de nosotros el crecimiento espiritual. Es importante también que entendamos lo que realmente no significa el crecimiento espiritual, porque muchas veces hay confusión. Confundimos nosotros el crecimiento espiritual con cosas que no tienen que ver con el crecimiento espiritual. Entonces, lo que no es el crecimiento espiritual. En primer lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver, dijimos, con nuestra posición en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Somos hijos de Dios. Desde el momento que hemos nacido, desde el momento que Cristo ha hecho el milagro de regenerar nuestras vidas, somos hechos hijos de Dios instantáneamente. Ese fue un acto de su misericordia y de su gracia, y fue mediante la fe en Jesucristo, ¿verdad? Un milagro instantáneo que Dios produjo en nuestras vidas. Entonces, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con nuestra posición en Cristo. En segundo lugar, dijimos que el crecimiento espiritual no nos ayuda a nosotros a obtener más del amor de Dios o más del favor de Dios. El amor de Dios está presente en nuestras vidas. El amor de Dios estuvo presente aún antes de que nosotros conozcamos a Cristo. La palabra dice en Romanos que Él nos amó aun cuando éramos pecadores, cuando éramos sus enemigos y estábamos aislados de Él. Cristo nos amó. Amén. Es más, Él nos amó, por eso vino a este mundo a morir por nuestros pecados. Antes de que nosotros diésemos el paso, ¿no es cierto?, de abrirle nuestro corazón a Él y de entregarle nuestras vidas a Cristo, Él ya nos amó. La palabra dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Dios tomó la iniciativa porque amó a las personas en este mundo. Entonces, el crecimiento espiritual no nos va a ayudar a obtener más del amor de Dios, ni mucho más del favor de Dios. En tercera instancia, también dijimos que el crecimiento espiritual no es cuestión de tiempo. Oh, ya voy 20 años en el camino del Señor, entonces, ¿qué se supone? Que soy muy crecido espiritualmente. Hay cristianos de 20 años en el caminar del Señor que parecen niños de 6 meses. Y hay niños de 6 meses que parecen tener 20 años en su caminata espiritual. Entonces, el crecimiento espiritual no es cuestión de tiempo, amados. En cuarto lugar, dijimos que el crecimiento espiritual no es solo tener conocimiento. Hay mucha gente que estudia, y está bien estudiar la palabra. Hay gente que conoce mucho, se capacita mucho. Sin embargo, no podemos decir esta persona es espiritual porque, wow, ¿cómo conoce la palabra del Señor? El crecimiento espiritual tiene que ver con lo que hacemos con el conocimiento que tenemos. ¿Qué haces con el conocimiento que tienes? ¿Aplicas el conocimiento que tienes? Entonces, si aplicas el conocimiento que tienes, si pones en práctica ese conocimiento, entonces realmente eres una persona espiritual, eres crecida espiritual. Entonces, no todo el que conoce, no todo aquel que es una biblioteca andando es espiritual. Hay gente que sí conoce mucho la palabra de Dios, pero son terriblemente carnales. Amén. Ahora, eso no significa que nosotros no conozcamos, somos llamados a conocer la palabra, porque ese conocimiento verdaderamente a través de la obra del Espíritu Santo va a transformar nuestras vidas y nosotros vamos a empezar a vivir la palabra que conocemos. En quinto lugar, dijimos que el crecimiento espiritual no es activismo. Muchos decimos, oh, esa persona está tan involucrada en la iglesia, hace 1000 cosas en la iglesia, es súper espiritual. Puede hacer muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, sin embargo, el hacer cosas no significa que seamos espirituales. Amén. Ahora, obviamente, el hacer cosas o el servir a Dios es algo que es movido por nuestro amor a Dios.
El amor y el servicio están estrechamente relacionados. En sexto lugar, el crecimiento espiritual no tiene nada que ver con la prosperidad material, principalmente por el discurso de muchos predicadores, porque no hay otra forma de decir esto sino simplemente un discurso de muchos predicadores que dicen que si tú estás viviendo en pobreza es porque no eres espiritual. Ya les dije, la semana pasada les hablé, les di algunos datos importantes, ¿no es cierto?, de quiénes son los hombres más ricos de este país. Si fuera por espiritualidad, entonces muchos de los hombres ricos en este país serían súper espirituales, pero absolutamente no hay nada, no tiene nada que ver la prosperidad material con el crecimiento espiritual. Entonces, ¿en qué consiste el crecimiento espiritual? El crecimiento espiritual es hacer que nuestra práctica cristiana encaje con nuestra posición cristiana. Nuestra posición es ser hijos de Dios. Amén. Somos hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, somos comprados por la sangre de Cristo. Nosotros somos, como dice las palabras, reyes, sacerdotes. Todo lo que Cristo ha hecho por nosotros, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Esa es nuestra posición en Cristo. Ahora, nuestra posición en Cristo tiene que encajar con nuestra práctica. En otras palabras, practica lo que predicas. Eso es lo que nos corresponde vivir como cristianos. Por eso mucha gente dice, oh sí, es cristiano, pero no parece cristiano. Algún vecino nos dice eso, ¿verdad? Habla acerca de muchos cristianos, dicen, sí, sé, me dijeron que es cristiano, pero realmente no parece ser cristiano. Entonces algo no está encajando allí. Tu posición no está encajando con tu práctica. Esto es lo que implica crecimiento espiritual o ser espiritual, que tu posición encaje con tu práctica, que realmente practiques lo que predicas. Nuestra posición en Cristo es perfecta, estamos completos en Él. Dice la palabra que hemos sido bendecidos con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Por lo tanto, debemos vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo Jesús. Y somos cristianos, somos hijos de luz, somos la sal de este mundo. Todo eso es lo que somos, pero nuestra práctica realmente está encajando con nuestra posición. Por lo tanto, debemos vivir de acuerdo a lo que somos en Cristo, de acuerdo a nuestra posición en Cristo. Eso significa que alguien sea un hombre o una mujer espiritual. Ahora, el punto central del mensaje esta noche es: nosotros vamos a crecer si aprendemos a glorificar a Dios. La clave del crecimiento espiritual, amados, es entender qué significa glorificar a Dios. Nosotros vivimos para la gloria de Dios. Dice así la palabra en 1 Timoteo 1:17, por lo tanto, al Rey de los siglos, al inmortal e invisible, al único y sabio Dios, sean el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amados, la razón de ser del cristiano es glorificar a Dios. Nosotros vivimos para dar gloria a Dios en todo lo que hacemos. No solamente en nuestras actividades, entre comillas, espirituales, que están ligadas a la iglesia, sino a nuestra vida en general, a todas las actividades que realizamos en el día a día. Vivimos para glorificar a Dios. Ahora, hay una condenación que está sobre la vida del hombre porque el hombre no glorifica a Dios. El no glorificar a Dios lleva como castigo la condenación. Veamos Romanos capítulo 1, verso 21. Estaremos examinando este capítulo 1 de Romanos para entender realmente lo que esto implica, en qué el hombre está fallando y cuál es la consecuencia de este pecado. Dice así la palabra, verso 21, capítulo 1 de Romanos: pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón se llenó de oscuridad. A pesar de haber conocido a Dios, dice aquí. ¿Quiere decir que la civilización y los hombres conocieron a Dios? ¿Que todas las civilizaciones conocieron a Dios? ¿Que todos los hombres conocieron, todas las razas conocieron a Dios? Sí, conforme a la palabra, sí. Dice, pues a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. ¿Cuánta gente que recibió la Navidad y el Año Nuevo, cuánta gente realmente le habrá dado gracias a Dios? Pocos son los que tienen esa actitud, ¿verdad?
Muchos han celebrado, se han abrazado entre sí, han hecho fiestas, buenas comidas, pero de Dios ni se acordaron. Allí está la esencia del corazón del hombre que no glorifica a Dios. Ni le dieron las gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por consecuencia su necio corazón se llenó de oscuridad. Romanos 1:20 dice, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En primera instancia, dice que las personas, las civilizaciones, las diferentes razas conocieron a Dios. La pregunta es, ¿cómo es que conocieron a Dios? La respuesta está en este verso 20. Dice que ellos conocieron a través de las cosas que son visibles desde la creación del mundo. La creación es una expresión de la grandeza de Dios. Nadie puede decir que no conoce a Dios cuando ve tanta maravilla en la naturaleza, cuando simplemente una noche levanta los ojos y ve las estrellas. Allí está la expresión del poder de Dios. Amén. Y eso es lo que dice Romanos. Son cosas visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que aquellas personas no tienen excusa. Ninguna persona tiene excusa, nadie va a ser excusado para no glorificar a Dios. Nadie, amados. Todos tenemos que entender que nosotros como seres humanos somos creados para glorificar a Dios. Ahora ahí está la condenación básica de la raza humana. La gente, el hombre, ¿no es cierto? La humanidad no glorificó a Dios como Dios merece que se lo glorifique. El verso 23, Romanos 1, dice así, más bien que cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes de hombres mortales, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¡Qué terrible! En lugar de adorar a Dios, en lugar de glorificarle a Dios, en lugar de dar gracias a Dios, ¿qué hizo el hombre? ¿Qué hizo la humanidad? Cambiaron la gloria de Dios. En lugar de dar gloria a Dios, ¿a quién se le da gloria? A los hombres mortales. Los hombres mortales, muchos, ¿no es cierto? Aquellos ídolos de la gente son aplaudidos, son reconocidos, son exaltados. Es impresionante, pero esto es lo que el hombre hizo. Le dio la gloria al hombre inmortal. O ni qué decir la distorsión cuando simplemente hay un reconocimiento a otras cosas, como las cosas creadas. Lo que hace el hombre es básicamente inventar sistemas humanos de idolatría. Lo que hizo el hombre es más bien inventar religiones. Y nos preguntamos, ¿cuántas religiones existen en el mundo? Millones de religiones. En lugar de dar gloria a Dios, ¿qué hizo el hombre? Crearse estas millones de religiones idólatras. Y Romanos sigue hablándonos acerca de esta situación, amados. Versos 24 y 25 dice, por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos, cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Una vez más nos está dando exactamente cuál es la naturaleza, nos está mostrando cuál es la naturaleza del hombre. ¿Por qué Dios entregó a la humanidad a los deseos de su corazón, vale decir, a un desenfreno? ¿Por qué la sociedad está viviendo tan desenfrenadamente? Esta palabra entregó significa, es como una expresión que habla acerca del corazón de Dios o la respuesta de Dios ante el actuar del ser humano. El ser humano simplemente no quiso glorificar a Dios, el ser humano no quiso obedecer a Dios, no quiso seguir los consejos de Dios. Entonces, como un padre bueno y misericordioso actúa con sus hijos que no quieren obedecerle, ese padre dice, ¿qué puedo hacer por mi hijo? Lo amo tanto, pero no quiere obedecerme, sino seguir simplemente su propio consejo. Y ese padre, con el dolor de su corazón, simplemente lo deja ir.
esta palabra que mencionada en este verso dice, y Dios los entregó a los malos deseos de su corazón, está hablando en ese sentido, que el Padre simplemente los dejó ir. Así como una madre o un padre dejan ir a sus hijos rebeldes, a sus hijos contumaces que no quieren escuchar el consejo, con el dolor de su corazón le dicen, ¿qué más puedo hacer si tú no quieres obedecer mis consejos? Entonces así está la humanidad, entregada a los deseos de su corazón, a la impureza. Y obviamente, viviendo de esta manera, ellos simplemente degradaron entre sí sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. ¿Y en qué consiste cambiar la verdad por la mentira? Una vez más, el enfoque es en que ellos honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Es impresionante, amados, cómo se pone los ojos en la criatura, en el ser humano antes que en el Creador. Cómo la gente exalta al propio hombre antes que al Creador. Las diferentes religiones son una muestra de eso. Cómo pueden exaltar a un hombre mortal antes que al Creador. Aún ni las iglesias cristianas nos salvamos de eso. Como muchos hombres son exaltados, cuando solamente nosotros debemos exaltar al único, al todopoderoso, al Rey de Reyes y al Señor de Señores, que es Jesús. Él es el único digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Él es el único de recibir el culto, la adoración. Y nosotros no debemos rendir ningún culto, ninguna pleitesía a ninguna de las criaturas. Amén, amados. A Él, solamente a Él, al Creador, el cual es bendito por los siglos. Así destaca esta porción de la palabra. El hombre ha abandonado el concepto de la gloria de Dios y cuando lo hizo se aisló de ese crecimiento espiritual. ¿Por qué la gente vive este tiempo en una ceguera espiritual? Porque simplemente se alejó de este propósito principal por el cual Dios nos ha creado, que es darle la gloria a Dios. Aún como cristianos tenemos que tener mucho cuidado, amados, cada uno de nosotros. Aún mismo el predicador tiene que tener cuidado de darle la gloria a Dios. Porque si nosotros no le damos la gloria a Dios, ¿qué es lo que nos va a acontecer? Vamos a adentrarnos en un terreno de oscuridad espiritual. Ese es un tremendo peligro. Esa es la consecuencia de no darle la gloria a Dios. Por ello la historia del hombre es una historia decadente, es una historia de degradación. A tiempos de que la sociedad avanza en cuanto al avance de la ciencia y la tecnología, cómo está la moralidad cada vez más y más degradante. Se escuchan de crímenes y cosas realmente horroríficas. Y uno dice, esto no está haciendo... simplemente aquí no se puede concebir cómo una sociedad que avanza tanto puede ir en una forma degradante, una forma decadente en la moralidad. Y es que la palabra es clara, amados, la palabra es cierta, la palabra realmente es ese manual de vida que nosotros debemos entender para conocer qué es lo que está pasando en la vida del hombre, de la humanidad, pero también para entender qué es lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos y cómo tenemos que vivir en nuestra sociedad. Y en cuanto pase el tiempo, cuando vaya avanzando el tiempo, descubriremos, obviamente, seremos parte de una sociedad que tenga mucha más tecnología, pero al mismo tiempo será una sociedad mucho más decadente moralmente hablando y espiritualmente hablando. Amén. Y Romanos dice claramente que la razón es porque el hombre no le da la gloria a Dios. El hombre no puede crecer espiritualmente porque se rehúsa glorificar a Dios. Y ninguno de nosotros como cristianos, como creyentes del Señor, podremos crecer espiritualmente si nos rehusamos a dar la gloria a Dios. Vivimos para la gloria de Dios. Fuimos creados para la gloria de Dios y tenemos que hacer eso todos los días de nuestra vida, asegurarnos de que estamos dando la gloria a Dios. Por nuestra naturaleza, por cómo fuimos creados, amados, fácilmente podemos perdernos y errar en el camino. Nos creemos que somos nosotros
los que estamos haciendo las cosas o suceder las cosas, y podemos atribuirnos fácilmente la gloria para nosotros mismos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Vayamos a Génesis, el capítulo 3. Entendamos cómo fue exactamente desde el principio de la creación, cómo fue que el hombre caminaba con Dios, cómo se manifestaba la gloria del Señor. Dice así en el capítulo 3, verso 8, el hombre y su mujer oyeron la voz de Dios, está refiriéndose a Adán y Eva. El hombre y su mujer oyeron la voz de Dios el Señor, que iba y venía por el huerto con el viento del día. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles del huerto para huir de la presencia de Dios el Señor. Obviamente aquí en este punto ya Adán y Eva habían pecado. Pero escuchen, esta era la realidad del huerto del Edén. Antes de la caída de Adán y Eva, ellos vivían en la presencia de Dios. Y escuchaban la voz de Dios. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera? La palabra dice que con el viento. Ahí en el huerto, con el viento del día, ellos podían escuchar la voz de Dios. Esa era la gran realidad del huerto. Ellos vivían en la presencia del Señor. Y esta palabra hebrea para presencia es la palabra Shekinah, que significa morar o residir. Adán y Eva vivieron ellos con el Shekinah de Dios, con la gloria de Dios. Era algo realmente maravilloso. Recuerden, Dios es espíritu. Él no tenía un cuerpo físico en el jardín. La palabra dice que Dios es espíritu. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Y es necesario que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Y Dios se paseaba con ellos. Estaba con Adán y con Eva. ¿Cómo es que Dios se manifestó, amados? Dios manifestó su gloria, su Shekinah, a través de una luz radiante y gloriosa en el huerto. Y qué privilegio tenían estos hombres de poder estar en esa presencia, en ese Shekinah de Dios. Este resplandor, esta representación de la gloria infinita y eterna de Dios moraba en el huerto. Y estaban Adán y Eva disfrutando de ese Shekinah de Dios. Ellos tenían comunión con Dios, podían escuchar la voz de Dios y podían hablar con Dios. Sigamos en Génesis, capítulo 3, versos 23 y 24, dice, una vez que ellos pecaron, vino la consecuencia. Entonces el Señor los sacó del huerto de Edén para que cultivara la tierra de la cual fue tomado. Echó fuera al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba hacia todos lados para resguardar el camino del árbol de la vida. Ellos fueron expulsados del huerto, fueron aislados de la gloria de Dios, fueron aislados de ese Shekinah de Dios. ¿A causa de qué? Del pecado. El pecado los aisló de Dios, de esa presencia, de esa gloria de Dios. Ellos fueron aislados. El hombre caído, amados, no puede experimentar la gloria de Dios. El hombre caído no puede morar en la presencia de Dios. Es imposible. El hombre caído, por tanto, no puede dar gloria a Dios. Es imposible que el hombre que no conoce a Dios, es imposible que aquel que no ha sido regenerado por Dios pueda dar gloria a Dios. ¿Quiénes dan gloria a Dios? Únicamente aquellos hijos de Dios, únicamente aquellos creyentes, únicamente aquellos que han sido transformados por Dios, únicamente aquellos que han sido lavados por la sangre de Cristo. Solamente nosotros podemos dar gloria a Dios. Y la gente nos ve como locos porque damos gloria a Dios. La gente de afuera, la gente del mundo nos ve como locos. Ellos jamás van a dar gloria a Dios. El hombre caído no puede dar gloria a Dios. Solamente aquel que experimenta la gloria del Señor. Ahora, lo maravilloso es que Dios siempre ha tomado la iniciativa para que los hombres vieran su gloria. Dios siempre ha tomado la iniciativa de mostrarse a sí mismo, de mostrar su presencia. Y Él todavía lo sigue haciendo en este tiempo. Dios en su misericordia, ¿qué está haciendo? Quiere mostrarse. Se ha mostrado a nosotros y quiere mostrarse a muchas personas que no lo conocen aún. Amén.
Una persona a la que se mostró fue a Moisés. Vayamos a Éxodo capítulo 33, versos 18 y 19. Dice: entonces Moisés dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando de ese Shekinah. Y el Señor le respondió: voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti, y delante de ti voy a proclamar mi nombre, que es el Señor. Moisés tenía una petición para el Señor. Él le decía: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y Dios le dijo: vas a ver un poco. No vas a ver toda mi gloria, pero vas a ver un poco. Lo puso, dice, en una hendidura, en una roca, para que viese por lo menos un poco de esa sombra cuando el Señor pasaba delante de esa roca. Ahora, ¿qué es la gloria de Dios? ¿Cómo podemos y cómo debemos entender a la luz de la palabra la gloria de Dios? La gloria de Dios son todos los atributos en una representación refulgente de luz. Ahora, esto es difícil, ¿verdad? Realmente no comprendo todo esto. Ningún creyente va a comprender todo esto. Simplemente lo que les estoy esta noche es enseñando, diciendo lo que dice la Biblia de lo que significa la gloria de Dios. Nadie nunca pudo ver la gloria completa de Dios. Moisés le dijo: muéstrame tu gloria. Pero no vio la gloria completa de Dios. Porque si viese la gloria completa, no estaría vivo para contarla. Amén. Simplemente vio algo, una muestra. Nadie nunca ha visto la gloria completa de Dios y pudo vivir. Entonces Dios le dijo a Moisés: solo te voy a permitir ver algo de mi resplandor. Quiero que vayamos ahora a una siguiente etapa en esta caminata de Moisés. Él estaba ya sacando al pueblo de Israel de Egipto, había tomado al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida y está en pleno desierto. Dice así la palabra en Éxodo 34, verso 29. Y sucedió que cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, no sabía que después de haber hablado con Dios, la tez de su rostro resplandecía. Había subido al monte Sinaí y estaba 40 días en la presencia del Señor, y Dios le entregó las tablas de la ley, escritas por su mismo dedo. Y cuando bajaba este hombre de la presencia de Dios, ¿qué sucedió? Dice que el rostro de Moisés resplandecía. La gloria de Dios estaba reflejándose a través de él, de su rostro. Moisés estaba prendido como un foco. ¿Se imaginan? Brillaba el rostro de Moisés. Él no sabía, obviamente, no tenía espejos alrededor para ver lo que estaba pasando con su rostro, pero la gente sí estaba viendo la gloria de Dios en el rostro de Moisés. A través de Moisés, Dios estaba mostrando su gloria al pueblo de Israel. El propósito de Dios era ese, quería mostrar su gloria al pueblo, y lo hizo a través de un hombre como Moisés. Obviamente, lo triste de esto es que, aunque ellos vieron la gloria en el rostro de Moisés, asimismo murmuraron, se quejaron y desobedecieron a Dios. Es triste, pero es la condición del corazón del hombre. A pesar de que ellos vieron la gloria de día y de noche, dice la palabra que en el desierto, en ese tiempo de la caminata por el desierto, el pueblo de Israel veía la gloria de Dios como un fuego en la noche, el fuego que servía de luz y al mismo tiempo de calor, y durante el día como una nube para protegerlos a ellos del calor intenso, pero estaba mostrándoles su gloria. Ese pueblo ha visto durante toda su caminata por el desierto la gloria de Dios, pero asimismo fueron infieles, no le creyeron a Dios, tanto que toda aquella generación murió en el desierto, no entraron en la tierra que Dios les había prometido. ¿Por qué? Simplemente por su incredulidad. La gente vio la gloria de Dios, el pueblo vio la gloria de Dios. Dios colocó también su gloria, así como colocó en el rostro del hombre, Dios colocó su gloria en un tabernáculo. Y no solamente en el tabernáculo, pero Dios también colocó su gloria en el templo que Salomón había construido.
Dice la palabra que una vez Salomón terminó de construir el templo llamado como el templo de Salomón, descendió la gloria del Señor. Dios solo le estaba diciendo a su pueblo que vea su gloria, que se enfoque en su gloria, que vean quién es Él y que reverencien a Dios por la gloria que Él estaba manifestando, la gloria de Dios representada, como les digo, a través de una luz refulgente. Pero ¿qué sucedió con el pueblo de Dios? Ezequiel tuvo una visión del templo, Ezequiel tuvo una visión de los sacerdotes, tuvo una visión del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Quiero que me acompañen por favor a Ezequiel capítulo 8, versos 7 al 10. Y dice así, en esta visión que tuvo Ezequiel: me llevó entonces a la entrada del atrio y me fijé y vi en la pared un agujero. Me dijo entonces: hijo de hombre, haz un hoyo en la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta. Entonces me dijo: entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Yo entré y miré y pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes, y vi que por toda pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. ¿Qué habían hecho ellos con la gloria de Dios? La reemplazaron. ¿Por qué? Por ídolos. Eso es lo que hicieron. Y de eso nos habló Romanos, cómo la gente reemplazó la gloria de Dios por ídolos. Y cómo la gente sigue reemplazando en este tiempo la gloria de Dios por los ídolos. ¿Qué pasó con aquel lugar donde moraba la gloria de Dios? Aquel templo, la nube de Dios había descendido a aquel lugar, la gloria de Dios había descendido y llenado. Sin embargo, ellos convirtieron el templo de Dios en un lugar de idolatría. Amén. No nos olvidemos como creyentes, el templo de Dios es nuestro corazón. Jamás podemos convertir un lugar de idolatría en nuestro corazón. En este templo solamente Dios debe ser glorificado. En este templo el único que debe ser exaltado y honrado es Dios. No podemos tener ídolos, amados. Amén. No podemos hacernos ídolos. No podemos poner a nadie más por encima de Dios en nuestras vidas. Pero estos hombres, estas mujeres, rehusaron vivir enfocados en la gloria de Dios. Ahora Dios ha sido bastante paciente. Él mostró su gloria en el huerto, dijimos que mostró su gloria en el desierto, Él mostró su gloria en la tierra de Canaán. Y cada vez que lo hizo, ellos, el pueblo de Israel como nación, rehusaron darle la gloria de Dios. Todo el tiempo Dios mostraba su gloria y todo el tiempo el pueblo de Dios se rehusaba darle la gloria a Él. Pero amados, la misericordia del Señor no ha terminado. Vayamos a Juan capítulo 1, verso 14. Dice la palabra así: y el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Amados, este es un texto realmente maravilloso. Juan está describiendo a Jesucristo. ¿Y saben quién era Jesucristo? ¿Quién era Jesús? Era la gloria, ese Shekinah de Dios en un cuerpo humano. La gloria antes estaba en el huerto, fue reflejada a través de Moisés, estaba en el tabernáculo, estaba en el templo de Salomón, pero ahora la gloria de Dios descendió a través de Jesucristo. La gloria de Dios vino a este mundo a través de su Hijo. Y vimos su gloria, dice la palabra. Amén. Esto realmente es maravilloso, amados. Esa es la encarnación de ese Shekinah de Dios. Jesús, la gloria de Dios. Y Lucas capítulo 9, versos 28 y 29 dice, a propósito de este Shekinah de Dios: como 8 días después de que Jesús dijo esto, subió al monte a orar y se llevó con él a Pedro, Juan y Jacobo. Y mientras oraba, cambió la apariencia de su rostro y su vestido se hizo blanco y resplandeciente. Allí estaba Jesús en el monte llamado como el monte de la transfiguración.
Jesús hizo a un lado su cuerpo humano. Y 3 de sus discípulos vieron la gloria, el Shekinah de Dios. Ese cuerpo estaba resplandeciente, esas vestiduras estaban resplandecientes. Amén. Estaba ese momento mostrando quién era en realidad Jesús. No era un simple humano mortal, Él era el Hijo de Dios. Él era la gloria de Dios manifestada en un cuerpo. Y los discípulos vieron. Por última vez, el Dios de gracia le dijo a la humanidad: aquí está mi gloria. Por última vez el Señor nos está dando esta oportunidad al enviarnos a su Hijo. Jesús es la gloria de Dios. Amén. Y está diciéndonos: ¿van a darme la gloria? Ahora que les envié a mi propio Hijo, mandé a mi propio Hijo, ¿van a darme la gloria? ¿Y qué dijo el mundo? El mundo dijo: no queremos a este hombre, no queremos que este reine entre nosotros. Este más bien es el príncipe de los demonios, este es Belcebú. Y dijeron de Cristo: crucifíquenle, crucifíquenle. Y la gente decía: crucifíquenle. Y lo crucificaron. ¿A quién? A la gloria de Dios, a ese Shekinah de Dios, a Jesús. Y nuevamente le dieron la espalda a la gloria de Dios de manera trágica, amados. Pero viene el día cuando el hombre no podrá ver más la misericordia de Dios. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, estamos viviendo en un tiempo donde la misericordia del Señor está abierta, donde Dios está con los brazos abiertos mostrándonos todavía su misericordia. Amén. La gloria de Dios está reflejada ahora a través de nuestras vidas. La gloria de Dios es Jesús. ¿Y Jesús vive dónde? En nuestros corazones. Entonces la gloria de Dios está manifestándose a través de nuestras vidas. Esto es glorioso, amados. Esto realmente es maravilloso. Y la gente puede ver la gloria de Dios a través de las vidas de cristianos que viven enfocados en darle la gloria a Dios. Si tu vida realmente está enfocada en glorificar a Dios, la gente va a poder ver la gloria de Dios, el testimonio de ese Jesús, el Verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Amados, todavía hay tiempo de salvación. Todavía hay tiempo para que nosotros realmente cambiemos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y vivamos enfocados en darle la gloria a Dios. No hay crecimiento espiritual posible si nosotros no entendemos este punto central en nuestras vidas. Ninguna persona va a ser una persona espiritual o crecida espiritual si no entiende que debe vivir para glorificar a Dios. Si no entiende que todo lo que hacemos, todo lo que somos, todo lo que tenemos es para la gloria de Dios. Amados, sin embargo, la misericordia de Dios también tiene sus límites o tiene su límite. Dice la palabra así en Mateo capítulo 24, verso 30. Una vez más veremos la gloria de Dios, pero esta vez ya no será con misericordia, sino vendrá con juicio. Dice así Mateo 24, 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Jesús vendrá con gran poder y gloria. Y dice la palabra que las tribus se lamentarán, las naciones se lamentarán, la gente se lamentará. Uno dice: ¿cómo es posible que se va a lamentar al ver la gloria de Dios? Se van a lamentar porque el Hijo del Hombre no viene más con misericordia, sino con juicio. Vino como un cordero, ahora vendrá como un león. Amén. Vino para ser nuestro abogado, pero en su segunda venida vendrá no para ser un abogado, sino para ser un juez y juzgar a las personas. ¿Y cuál va a ser la base del juicio? Simple. ¿Tú viviste para glorificar a Dios? ¿O reemplazaste la gloria de Dios y glorificaste a alguien más? ¿O te glorificaste a ti mismo, a ti misma? Si tú reemplazaste la gloria de Dios por cualquier cosa, entonces vendrá el juicio de Dios sobre tu vida.
Pero si tú viviste enfocado en darle la gloria a Dios, entonces podrás gozarte y no habrá lamentación en ti. No tendrás por qué lamentarte, sino más bien, como dice la palabra en Apocalipsis, la iglesia dice, ven Señor Jesús. Y nosotros estamos expectantes y le decimos, Señor, ven, ven pronto. Porque estamos enfocados en la gloria de Dios. Debemos estar enfocados en vivir para la gloria de Dios únicamente. Amén. ¿Quieren crecer espiritualmente? Dios obviamente como Padre anhela nuestro crecimiento espiritual. Pero como les digo, si no estamos enfocados en dar la gloria a Dios, es imposible que crezcamos espiritualmente. Es imposible que nos transformemos en personas espirituales si no estamos enfocados en darle la gloria a Dios. Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Oremos esta noche. Oh, bendito Jesús, gracias.